cómo oraba Jesús, y una de las cosas muy importantes, hermano, es saber cómo oraba, tener una idea de saber cómo lo hacía Jesús. Alguien me dijo estas palabras: lo que pasa durante la oración determina por lo general lo que va a pasar en público. Y si nosotros queremos que algo suceda aquí en Guatemala, iglesia amada, iglesia, necesitamos orar. Necesitamos pedirle al Señor que por favor sane nuestra tierra, por favor sane nuestra generación, y que en este tiempo vamos a hacer la diferencia. Por eso es importante entender dos cosas muy importantes: que la oración que usted haga en su casa y en la oración que yo haga en mi casa va a determinar lo que va a suceder afuera. No es lo que estamos viendo por las noticias, sino lo que nosotros estamos haciendo dentro de las casas. Por eso es importante que oremos. Recuerda que hay ocasiones para orar y es más importante que dormir. Necesitamos orar, necesitamos clamar, y por eso necesitamos saber cómo Jesús lo hizo, cómo Jesús empezó a hacer la oración. Y me llama la atención porque los discípulos, cuando ellos vieron a Jesús orar, les llamó la atención. ¿Y sabes por qué les llamó la atención? Que estaba orando Jesús, porque vieron que después de orar Jesús salía y hacía milagros y hacía prodigios y hacía maravillas. ¿Pero por qué? Porque Él siempre oraba. Y nosotros debemos, como iglesia, seguir orando. Escogidos por gracia, debemos seguir orando. Debemos de seguir clamando. Me llama la atención porque los discípulos le dijeron esta palabra en Lucas 11:1. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es importante que los discípulos empezaron a orar, empezaron a decirle al Señor: enséñanos a orar. Y una de las situaciones que debemos de aprender en este tiempo que estamos pasando es que debemos aprender a orar como Jesús lo hacía. Iglesia amada, una de las armas más fuertes que nosotros tenemos es la oración.